Padrecito lindo, gracias te damos por darnos tu mensaje, por habernos ayudado a entender los misterios de tu palabra en este día. En esta semana, Señor, hemos disfrutado de tu presencia. Hemos sentido la necesidad de buscarte nuevamente, Señor. Nos has abierto los ojos para mirar la luz de tu palabra. Gracias te doy por los cambios que has traído a nuestra vida y por la necesidad que pones en nosotros de Jesús. Ayúdanos a tomar una decisión para Él y a crecer en tu palabra, Padrecito lindo. Ayúdanos a cambiar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a mirar en la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 9, vamos a mirar. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, dice la escritura. Un pollino, hijo de asna, dice la palabra. Ahora, si vamos a Mateo, el capítulo 21, vamos a Mateo 21 y leemos el cumplimiento. En el versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. No envió a uno, envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora les pregunto, ¿cómo vino Jesús primeramente al pueblo judío? ¿Vino en gloria y majestad o vino en la sencillez de una humildad? Usted lo miraba montado sobre un pollino. No se montó en el asna, sino en el pollino. Era costumbre por esta profecía que todos los reyes de Israel se montaran en un pollino al ser reyes. Se hacía la ceremonia y el rey entraba a Jerusalén montado en el pollino. Aún Herodes, patriarca y tetrarca, ambos Herodes entraron a Jerusalén montados en un pollino también. Pero ahora la gran diferencia era que Jesucristo se estaba montando en el pollino. Y venía con sus vestiduras humildes, y usted lo miraba montado en ese pollino, con sus sandalitas todas llenas de polvo, sus pies llenos de callos de tanto caminar, la piel curtida por el sol. Pero era un hombre en el cual estaba toda la plenitud de la deidad. Era totalmente nuestro Dios, pero también era el segundo Adán. Y había venido ahora montado en un pollino, en un animalito que lo traía. Y cuando el pueblo miró ese cumplimiento, empezaron a gritar y a decir: Hosana. Hosana quiere decir: oh, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dice el verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás del acontecimiento aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el reino, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. O sea, ellos reconocían que Jesús era el Hijo de David, la promesa que Dios había dicho: de ti saldrá un renuevo. El pueblo de Israel sabía que a través de los siglos muchos reyes después de David fueron apóstatas, no fueron fieles. Ahora mirar a un Jesucristo montado sobre el pollino era una alegría inmensa.
Ellos decían, se va a ser rey, llegó la hora, llegó el reino, bendito el reino de nuestro padre David que viene, decía la gente. Hosana en las alturas, había un gran gozo. Permítame decirle que Jesús quiso que ellos tuvieran ese gozo. Jesús quiso que se alegraran por un momento de ese acontecimiento, porque sí, en verdad, Él era el rey de Israel. Amén, hermanos. Él era el verdadero rey y Mesías de su pueblo. Pero el Señor no tomó el poder porque Él no quería dominarlos de una manera política. No quería dominarlos de una manera social o intelectual. El Señor quería sus corazones. ¿Están oyendo, hermanos? Y el pueblo judío quería un reino sin dar su corazón a Dios, sin haber primero renovado sus almas, sus vidas delante de Dios. Querían el reino, pero no querían tener el carácter de ese rey que venía montado. Usted puede imaginarse qué alegría tan inmensa tenían los discípulos, incluyendo a Judas, porque Judas decía, bueno, yo hasta ahora me he robado solo unas pocas monedas, pero ahora que sea el tesorero del palacio real, ahora sí voy a poder sacar un buen dinero de los trabajos que le voy a hacer al Señor, porque él se autopagaba. Él decía, esto no es un robo, sino que yo me estoy pagando lo que yo hice. O sea, él mismo se decidía qué cantidades de dinero eran para él, pero la Biblia dice que era un ladrón. Ahora, ¿qué pasó en realidad cuando Jesús llegó a Jerusalén? Vamos a leer en el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. La gloria sea para Dios. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Dónde entró Jesús? Hermanos, Jesús no entró en el palacio para hacerse rey y gobernarlos. Primero había que hacer una obra de limpieza, de purificación para su pueblo. Y el Señor les quiso dar el mensaje de lo que realmente Él deseaba. ¿Sabe qué quería el Señor? Entrar a la casa de su Padre. Dice el salmista que en realidad es el Señor el que le puso ese deseo al salmista en su corazón, el hijo de David. Decía David, su padre, decía, porque me es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando el Señor Jesús era niño, fue presentado en el templo y ahí dio profecía el Espíritu Santo por medio del sacerdote Zacarías, ¿se acuerda? Y dijo, este niño va a morir, este niño va a sufrir y va a morir, decía él. Y entonces luego dio profecía también el Señor, cuando maravillados lo escuchaban de 12 años, cuando se perdió y llegaron sus padres a buscarlo y les dijo, ¿por qué me buscabais? Si aquí me iban a encontrar. No sabían que en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre, me conviene estar. Así que Jesús estaba siempre en el templo. Cuando lo fueron a prender, dijo, cada día estuve con vosotros en el templo y no me prendisteis. Mas esta es vuestra hora en que reinan las tinieblas, les dijo. Así que, hermanos, el Señor anduvo a la luz del día en su santuario. ¿Dónde entró Cristo, hermanos, cuando se bajó del burrito? ¿Dónde entró? Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué dice las mesas de los cambistas? Porque ellos venían como judíos de otras naciones lejanas a adorar a Jerusalén, como hasta hoy hay judíos de diferentes naciones. No solo hay judíos aquí en Norteamérica, también hay judíos en Rusia, hay judíos en Latinoamérica. Y de igual manera ellos viajaban a Jerusalén, como hasta hoy hacen viajes para peregrinar hasta allá. Y cuando llegaban, ahí los estaban esperando los cambistas para cambiar la moneda, porque los obligaban a que antes de comprar los sacrificios tenían que comprarlos con el precio de la moneda local. Entonces, cuando les hacían el intercambio, les robaban dinero, cambiaban carísima la moneda, y aquellos judíos se miraban obligados a cambiarla porque era su deseo comprar el cordero o el sacrificio para poder cumplir la fiesta a que habían viajado. ¿Están oyendo, hermanos? Y los cambistas extorsionaban a las personas porque les cambiaban por poquito cantidad, le daban del dinero local por mucho dinero extranjero. Y entonces Cristo agarró las mesas y las volcó, hermanos. No les dijo con permiso, les parece que esto esté aquí. No, el Señor agarró, mire, y empezó a volcar y a tirar todo y empezó a tirar. No les pidió permiso.
Amén, hermanos. Y la gente se quedó así porque cuando volcó la mesa, ¿qué es lo que había sobre la mesa? Todo el dinero que estaban ellos cambiando. Todo el sistema se volcó y volcó las sillas de los que vendían palomas, porque algunos no tenían tanto dinero para comprar un cordero o un buey o un sacrificio grande. Entonces la ley de Moisés decía que usted podía comprar 2 palominos, 2 pajaritos. Por eso dijo Jesús, no se venden 2 pajaritos por un denario, porque todo el mundo compraba el pajarito, los pajaritos, un par de palominos por un denario compraban en el templo. Y entonces el Señor sabía todo esto y agarró y volcó las mesas de las sillas también de los que estaban ahí con las palomas también. O sea, comerciante grande y comerciante pequeño se vio afectado, desde el más grande hasta el más pequeño que estaban en el templo, usando la causa y la obra de Dios para mercantilizar. En este tiempo, hermanos, nosotros vivimos de la misma manera. Estamos rodeados de un sistema mercantilista que se ha introducido en todas las iglesias, se ha hecho de moda ahora mercantilizar con la obra de Dios. Déjeme decirle una cosa, no es malo que usted venda algunas cositas para sobrevivir, que una Biblia se tenga que dar algún precio, claro que sí, porque cuesta encuadernarla. ¿Están oyendo? No es malo colportar algunos libros. El Conflicto de los Siglos, la primera edición, costó 39 centavos. 39 centavos costaba la primera edición. Algunos hermanos le dijeron a la sierva de Dios que los regalaran. Y ella dijo, no, porque tenemos que pagar los costos para seguir multiplicando la obra. Por eso usted y yo estamos aquí, por ese orden. ¿Están oyendo, hermanos? ¿O ya no quieren oír? No es malo, no es malo. Le dijo al rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, siempre que sea para una buena causa y motivo. Pero esa gente no estaba allí para eso. No estaban colportando para hacer la obra. Lo que estaban haciendo ahí era usurpando y robando y manipulando la obra del Señor. Y por esa razón Cristo los sacó del templo, porque estaban profanando la casa de su Padre. Lea conmigo en el versículo 13. Y les dijo, escrito está. ¿Con qué contestaba el Señor siempre? Con un escrito está. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cómo tenía que ser llamada la casa? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La nación entera me habéis robado. Robará Dios, robará el hombre a Dios, dice la Biblia. Y a ustedes me han robado, dice la Escritura. Por eso el Señor va a venir un día como ladrón en la noche también. No va a avisar, porque nosotros hemos robado el tiempo de Dios. Entonces Dios nos dice, esto se va a acabar. Verso 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahora, fíjense que en el otro evangelio dice que no consentía que nadie entrase en el templo con utensilio alguno. O sea, si Cristo miraba que usted traía un traste o algo, no lo dejaba entrar, porque eso significaba que usted venía a vender algo o había comprado algo. Tenía que llegar limpio de manos para que el Señor lo dejara entrar. Y esta palabra es clara, porque significa que para nosotros entrar en el santuario de Dios necesitamos estar puros y sin ninguna mancha, sin ningún utensilio en la mano. Vamos a leerlo, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Amén, hermanos. ¿Están aprendiendo? Algunos dirán, pero ¿por qué estamos leyendo esto? Esto ya me lo sé. Y yo le digo, usted ya se lo sabe. Bueno, si alguno cree saber algo, el tal aún no lo sabe como debe saberlo, dice la Escritura. Ahora vea conmigo Apocalipsis 3, en el versículo 12, es el mensaje a la iglesia a Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la 6ª iglesia de Apocalipsis. Proféticamente aplica a la iglesia de 1844, cuando surgió el movimiento adventista. Porque esta profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 fue la que hizo que surgiera nuestro movimiento. Algunos de ustedes no tienen claro eso, creen que esto es una iglesia más que se levantó. O sea, sería lo mismo para algunos de ustedes ir a una iglesia evangélica o a una iglesia pentecostal o católica que venir aquí. Pero yo le digo que no es lo mismo, no porque seamos mejores que ellos. Muchos de ellos son personas devotas y sinceras.
y consagradas a Dios, pero no es por eso, es porque Dios nos ha designado un trabajo especial. Tenemos una profecía que predicar, somos un movimiento profético y el Señor le dice a Filadelfia: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Amén. ¿Sabe qué es una columna? ¿Para qué sirven las columnas? Para sostener como un baluarte de la verdad. Y entonces usted va a hacer una columna. El Señor no lo va a poner por una teja por ahí o lo va a poner como una losa en el piso, sino una columna que va a sostener la verdad. Al que venciere, yo lo haré columna. ¿A dónde? ¿Dónde quiere Dios que hacernos columnas? ¿En el palacio donde Él va a reinar o en el templo? Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Ahora ya no es aquella hija de Sión y aquella hija de Jerusalén, sino esta, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora les pregunto, ¿cómo quedó Judas cuando vio que Jesús no se hizo rey? Se bajó del burro, no se hizo rey y más bien empezó a volcar las mesas de la gente y a tirar aquello. ¿Cómo se sintió Judas? Chasqueado. Dijo Judas, este ya no se va a hacer rey. Y Judas, a partir de ese momento, fue que empezó a tramar cómo traicionar a Jesús, cómo entregarlo, para ver de qué manera él podía lograr lo que su corazón deseaba. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros queremos seguir a Jesús a nuestra manera, pero no como Él nos pide. Y donde Cristo quiere que entremos primero es al santuario. Nosotros queremos que venga el Rey y que venga el reino. Déjeme decirle, antes de que venga el Rey y antes de que aparezca el reino, viene un tiempo de prueba para la iglesia. Lo aprendimos durante esta semana. Y va a haber un tiempo donde se va a cerrar el tiempo de gracia, se va a cerrar también. Y sí, eso es lo que viene. Y entonces en ese momento vamos a vivir como si no tuviésemos un intercesor, como si no hubiese sacerdote. Y en ese momento es donde se va a decidir el destino final de cada uno de nosotros. Hermanos, estos son los eventos. Por eso Cristo necesita que tú y yo entremos al santuario primero. Y nunca más saldrá fuera, dice en otra versión, ¿verdad? Nunca más saldrá de allí. Pregunto, ¿a quién echó Jesús? ¿A los que compraban y vendían? ¿Sí o no? ¿A quiénes echó Cristo fuera del templo? Hermanos, a los que compraban y vendían. Ahora pregunto, ¿quiénes reciben la marca de la bestia? Y que ninguno pudiese, ¿qué? Comprar ni vender, sino ¿quién? El que tenga la marca de la bestia. Tiene que ver con la adoración, quienes estemos dentro y quienes estemos afuera. Vamos a mirarlo en Apocalipsis 11, versículo 1 y 2. Vamos ahondando. Ahora sí ya está entendiendo por qué hablé de todo esto al principio. Lo vimos históricamente. Ahora veámoslo proféticamente, espiritualmente. Entonces me fue dada, Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Fíjese bien lo que se le dio a Juan. ¿Qué se le dio? Una caña semejante a ¿qué? A una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Cómo es la cosa? A ver si están prestando atención. ¿Qué fue lo que midió Juan? El templo, el altar y los que adoran en él, los que adoran, dice. Créeme, mujer, le dijo el Señor un día a la mujer samaritana, porque la mujer dice, ustedes, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús dijo, créeme, mujer, que ni aquí ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, la Biblia me dice que se midió el templo, el altar y los que adoran en él. Verso 2, pero el patio que está afuera. ¿El patio que está dónde? Y cuando Cristo los echó del templo, ¿a dónde quedó la gente? Quedaron afuera.
Por eso dice, mas los perros estarán fuera, dice Jesús también en Apocalipsis al final. Así termina el discurso de Apocalipsis. Pero los perros estarán fuera, dice la Biblia. Porque los judíos le llamaban perros a los que no eran, a los gentiles. Y en la carta de Esmirna, Jesús dice, conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y a Filadelfia le dice, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Cristo menciona a los que dicen ser judíos y no lo son. Se refiere a gente de este tiempo. Porque espiritualmente hablando, Romanos 2:28 dice que no es judío el que lo es en lo exterior. Ni es circuncisión la que es hecha de mano, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y es circuncisión la que es hecha por el Espíritu Santo. Así que si nosotros hemos nacido de nuevo, verdaderamente somos los judíos de Dios. Amén. ¿Estamos claros? Somos los verdaderos hijos de Abraham, ¿sí o no? De eso se trata, salir de una potestad para caer a la otra. Porque salimos de la potestad de las tinieblas para andar en la potestad de la luz. Amén. Ahora, muchos van a procurar entrar y no podrán, dijo el Señor, ¿sí o no? Y empezarán a decir afuera, Señor, ábrenos. Así está escrito, la puerta de la gracia se cierra. Y entonces Dios nos está dando oportunidad, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahora pregunto, ¿por qué se midió el templo? ¿Que acaso el templo no tiene ya sus medidas? ¿Por qué se le dice a Juan, mide el templo? La palabra mide allí es metreos. ¿Están oyendo? Hello. La palabra mide es metreos. Y cuando metreos se utiliza para medir, la palabra metreos no se usa para medir la longitud o la numerología de una distancia. No es para eso, sino es para pesar como una balanza. La vara se usa para medir como una medida de peso. ¿Están oyendo? Se usan medidas de peso también. Voy a probarlo con la Biblia. Todo tiene que ser probado. Vamos a Mateo 7. Mateo 7, verso 1 y 2. Mateo 7, verso 1 y 2. Lea conmigo, por favor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida, metreos, con que medís, os será medido, dice el Señor. ¿Están oyendo, hermanos? Pregunto ahora, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Un juicio, ¿sí o no, hermanos? ¿Se le dio poder a Juan, potestad para hacer juicio, sí o no? Y ahora está midiendo el templo porque se está pesando la obra de Dios por nosotros en ese lugar. Se está pesando quiénes están en ese lugar. Y dice que se midió el altar. Mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Déjeme explicarme. Lo primero que ocurría cuando usted entraba llegaba al santuario era ver un atrio, y la entrada del atrio era ancha. De cualquier ángulo que usted viniese podía ver el altar del sacrificio donde estaba el cordero. Eso significa que la gracia de Dios es amplia para que el pecador se arrepienta. ¿Están oyendo, hermanos? La gracia de Dios es como amplia para que usted pueda tener acceso a la gracia de Cristo. Ahora, tenía 4 entradas que representan los 4 extremos de la tierra. Está hecha esa gracia para toda la humanidad. Por eso hay 4 evangelios. Por eso Elías llenó los 4 cántaros de agua. Por eso Pedro miró el lienzo atado por las 4 puntas y le dijo el Señor, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque la entrada del santuario tenía esas 4 ángulos de la tierra. Y entonces las personas entraban y lo primero que miraban era un cordero o al sacerdote esperándolo a usted con el cuchillo, pero no para cuchillarlo a usted, sino para cuchillar a la víctima inocente que usted traía. Un cordero de 1 año significa un cordero joven, porque Cristo fue ofrecido siendo un hombre joven. Amén, hermanos. ¿Quieren oír o ya no quieren oír? Y la Biblia me dice que usted le confesaba, usted le ponía las manos en la cabeza al cordero.
y le confesaba su pecado, y su pecado era transferido al cordero, y el cuchillo se lo daba el sacerdote y usted se lo clavaba al cordero. ¿Se sabe qué significa eso? Que Cristo toma todos tus pecados y los confiesas. ¿Están oyendo? Cristo toma tus pecados y tú los confiesas, pero tú le causaste al Señor su muerte por tus pecados. ¿Estamos claros? Pero ese no es el altar que dice la Biblia que mida Juan. Había otro altar. ¿Están oyendo? Ese no es el altar que Juan midió, porque este altar del sacrificio estaba ¿dónde? En el atrio exterior, que se llama el patio que está afuera. Lo que acaba de decir Jesús, no lo midas. El patio que está afuera, no lo midas. Y lo único que había afuera era el altar del sacrificio y el lavacro, que representa la unción del Espíritu Santo. Pero Cristo dice, no midas eso. ¿Sabe por qué? Porque ahora todo mundo dice que está salvo en Cristo Jesús. Ahora todo mundo dice que está guiado por el Espíritu Santo. Todo mundo dice eso ahora. Pero el Señor lo que va a tomar en cuenta no es lo que nosotros aparentemente digamos afuera, sino quienes están con Él dentro del lugar santísimo del santuario. Había otro templo, había otro altar, perdón. ¿Me están oyendo? Había otro altar y era el altar del incienso, el altar de las oraciones. ¿Sabe dónde estaba ese altar? En el lugar santísimo. Lo dice Hebreos capítulo 9. Estaba en el lugar santísimo. ¿El altar de qué? Del incienso, pero ¿qué representa? El altar de las oraciones. Y entonces le dice, mide el templo, el altar y los que adoran en él. La gloria sea para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente hoy día solo quiere la gracia del Señor para seguir pecando. Solo quieren decir que Dios es amor para seguir en el pecado y no quieren abandonar el pecado. No quieren volverse atrás del pecado y abrazar la justicia de Dios. Quieren amor sin justicia. Y eso no es correcto, eso no es un amor verdadero. ¿Qué le parece a usted amar a un hombre que todo el tiempo le es infiel con otras mujeres? ¿Cómo se sentiría usted? Que usted ama a un hombre que le es infiel todo el tiempo con una mujer y luego con otra y luego con otra. ¿Cómo se sentiría usted? Dios compara a su pueblo como una mujer infiel que no ha sido leal a él. Dios compara a su pueblo de muchas maneras. Israel se ha olvidado de mí por muchos días, dice Dios. Me dejaron a mí fuente de vida y se cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua, dice el Señor. Ahora les pregunto, ¿dónde quiere Dios que estemos para que Él nos pueda medir con su juicio? ¿Dónde quiere que estemos? ¿Afuera, en el altar del sacrificio o adentro en el altar de las oraciones? ¿Y qué tenemos que ser? Adoradores, medir a los que adoran en el templo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pregunto, ¿sacó Jesús del templo a los que adoraban? ¿Sacó Jesús del templo a los que adoraban, hermanos? No los oigo. ¿Sacó Cristo del templo a los que estaban adorando? ¿A quiénes sacó del templo el Señor? A los que compraban y vendían. Y por eso dice la Biblia que los que adoran a la bestia y reciben su marca son los que nadie podrá comprar ni vender. O sea, son los que siguen comprando y vendiendo. Por eso se perdieron las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes insensatas se perdieron. Por eso se perdieron 5 vírgenes insensatas. Porque fueron a buscar de los que venden. Vayan a buscar de los que venden, dice. Hermanos, ¿cómo van a ir a buscar ustedes de los que venden? Si esos son los que vendieron la verdad. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Están oyendo, hermanos? Les estoy hablando espiritualmente. Y para oír lo espiritual hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dios está midiendo a su pueblo ahora. Está midiéndonos, está detallando con sus ángeles quién es trigo y quién es cizaña. ¿Sabía usted que cuando los ángeles aparezcan van a separar el Señor a unos y a otros? Y los ángeles van a tomar de las manos a los redimidos y a los impíos los echarán en el horno de fuego. Así está escrito. Los mismos ángeles, hay un ángel que te ha cuidado desde antes de que nacieses. Ya hay un ángel designado para cuidarnos. Y qué tristeza para ese ángel que no le queda más remedio que él mismo, que trató de salvarte toda la vida, guiarte a Jesús. El mismo ángel que te protegió, tener él que echarte en el horno de fuego al final.
Porque los ángeles saben si tú eres una persona de Dios o no. Los ángeles saben si eres un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. Porque algunos en este tiempo están acostumbrados a venir solamente a la iglesia y cumplir con una norma o un requisito, pero han perdido la devoción, han perdido el deseo de venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso no puede Dios tampoco hacer esa obra con ustedes. Hermanos, Dios necesita un arrepentimiento. Vea conmigo lo que dice Apocalipsis, por favor. Capítulo 11. ¿Están aprendiendo? No los oigo a todos, hermanos. ¿Están aprendiendo, sí o no? Vamos a ver en Apocalipsis 11, verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Déjalo aparte. No tiene parte ni suerte con el Señor ya esto. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, ellos vinieron y hicieron y deshicieron, pero aquí se quedan conmigo los que todavía me adoran en espíritu y en verdad. Aquí está el pueblo que sigue orando todavía. ¿Estamos claros, hermanos? Los que todavía sostienen como columnas la verdad de mi santuario. Y ahora dice: el patio que está afuera, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a los que dicen ser judíos y no lo son. Y ellos pisotearán, hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Por qué dice pisotearán? Porque la bestia pisotea las obras, hollaba con sus pies. Dice que echará por tierra la verdad, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, fue pisoteada la verdad. ¿Hasta cuándo durará el continuo y el pisoteo del santuario? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Preste atención, porque es importante lo que voy a decir. En Apocalipsis hay dos símbolos: símbolos de creación y símbolos de redención. Aparece la semana de la creación. A ver, ¿cuáles son los símbolos de Apocalipsis? El sol, la luna, las estrellas, el mar, los seres vivientes, el hombre, el número de hombre. ¿Qué está recordando Dios? La semana de la creación, ¿sí o no? Y lo entreteje ¿con qué número? ¿Con qué número lo entreteje? Con el 7. 7 estrellas, 7 candelabros, 7 truenos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. Hello, ¿qué está diciendo Dios? Yo soy el Dios del séptimo día, el creador de la primera semana de la creación. Por eso se llama el anciano de ¿qué? De días. Por eso dice hasta 2300 tardes y mañanas, porque fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día, la tarde y la mañana el tercer día, y así toda la semana. Por eso dijo 70 semanas. ¿70 qué? Semanas. Por eso envió a los 70 cuando él apareció. ¿Se acuerda que envió a los 70? No solo envió a los 12 por las 12 tribus, envió a ¿quiénes? A los 70. ¿Por qué envió a los 70? Porque el tiempo se ha cumplido, les dijo, y arrepiéntanse que ya llegó el Señor. Y ellos no supieron el tiempo de su visitación. Tenga cuidado, porque quizás Dios lo está visitando a usted en este día y usted todavía no se ha dado cuenta que llegó el tiempo de su visitación. Y usted está cogiendo esto a la ligera. Usted pensó que como usted está acostumbrado a venir aquí, que esto sea una rutina, cree que hoy iba a ser una rutina también, pero no lo es. No lo es, porque Dios está anotando y Él conoce el corazón de sus hijos. Aquí hay ángeles de Dios en este lugar. Y la palabra de Dios me dice que solamente se van a salvar los que estén adorando en el santuario. Pero los demás serán echados fuera a las tinieblas, dice el Señor. Por eso la Escritura me dice que tenemos que ser adoradores. ¿Están comprendiendo el mensaje? Y ahora dice 42 meses. ¿Por qué dice meses? ¿Por qué Dios usa esa combinación también? Porque Él es el anciano de días, porque Él es el creador de los días de la creación. Fue la tarde y la mañana, el día primero, el día segundo, y también tiempos y medio tiempo. Usa ese juego de palabras porque Él es el único que cambia los tiempos y las edades. Y Él es el anciano de días, de los tiempos. Él es el que cambia los tiempos. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Pero el anticristo quiere cambiar los tiempos y la ley de Dios. Amén. ¿Están aprendiendo? El segundo
La segunda ilustración, el segundo símbolo de Apocalipsis es el santuario. Se ve los candelabros, se ve al Señor, el sacerdote, se ve el arca del pacto en el capítulo 11, ya lo vamos a ver. Se ve el altar del incienso, las almas debajo del altar del sacrificio. Está Dios dando símbolos de la redención del hombre también. ¿Por qué? Porque usted le pertenece a Dios por dos razones: por creación, te creó en el vientre de tu madre, y por redención. Por eso usted tiene que volver a tomar una decisión, porque usted necesita estar completamente redimido por el poder de Dios. No puedes estar bajo otra potestad. Y un bautismo de agua que hayas tenido sin haber nacido en el Espíritu no te va a valer. Tienes que nacer del agua, pero también del Espíritu, para entrar en el reino de Dios. Por eso es importante el bautismo, porque Cristo lo hizo para que ahora nosotros, por medio de ese rito, nos podamos unir plenamente con Él. Ahora pregunto, ¿vino Cristo con un bautismo de pleito? ¿Vino a dividirse el Señor con el bautismo? ¿Vino a causar discordia entre sus hermanos con ese bautismo? Por eso le digo, si ese bautismo que tú has tenido no te ha ayudado, nace de nuevo en un bautismo ahora. Y si tiene que rebautizarse, rebautícese. Pero comience de nuevo con el Señor en una adoración verdadera, en una potestad de paz, donde Dios le ha puesto aquí para restaurar las verdades de su palabra en su pueblo, no para andar dividiendo a la iglesia. Ahora mire lo que dice el capítulo 11. ¿Por qué dice 42 meses? Juega con la palabra meses. Porque de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Y por qué dice de mes en mes? Porque el árbol de la vida produce su fruto cada mes, dice Apocalipsis. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, dice la palabra. Y vendrán de mes en mes y de sábado en sábado y vendrán delante de mí, dice la Biblia. ¿Y a qué van? A adorar, dice la palabra, a adorar. A eso vamos a adorar. Venid adoradores, dice la Biblia. ¿Estamos claros, sí o no, hermanos? Pero ¿quién pide adoración también? Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dijo. Y dice, adoraron al dragón, dice Apocalipsis 13, verso 4. Adoraron al dragón. Por eso se llama la sinagoga de Satanás, porque están haciendo la doctrina del diablo, pero no la doctrina del Señor. No están en la adoración del santuario. Ahora les pregunto, ¿quieren ser ustedes parte de los que adoran al Señor? ¿Quieren ser? Solo un amén se oye. ¿Qué pasó? Si fuera película, si fuera Cantinflas, Jackie Chan, Hombre Araña, novela, no nos cansamos. Pero para poder oír la palabra espiritual, hay que ser espiritual, hermanos. Yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a entrar a adorar en el santuario del Señor, sí o no, hermanos? ¿Están dispuestos? ¿Pero qué hay que hacer? Hay que despojarse. ¿Cómo tenía que entrar la persona? Sin nada, sin nada. Pero el que traía utensilio en la mano, ¿qué hacía el Señor? Para afuera, no lo dejaba entrar. ¿Sabe con qué limpió el Señor el santuario? Están algunos asustados, hermano Frank, ¿qué le pasó? Y está hablando muy fuerte. Déjeme decirle una cosa, hermano, si a usted le parece fuerte lo que yo le estoy diciendo, espérese en el día del juicio, cuando Dios mismo sea quien nos hable, cuando Dios mismo sea quien te lo diga. Y el Señor nos va a decir dos cosas nada más, una de dos cosas. Nos va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a otro grupo le va a decir, siervo malo y negligente. Va a decir, venid benditos de mi Padre. O va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién era el fuego? No era para ellos, era para el diablo y sus ángeles. Pero ellos, como siguieron en la rebelión de Azazel, pues tuvieron ese conflicto. Ahora les voy a preguntar algo. ¿Estaba el diablo metido en el santuario también, sí o no? Pregunto, hermanos. ¿Decidió Dios colocar en el símbolo de la lucha a Satanás dentro del santuario también? ¿Sabe dónde está Azazel? En el lugar santísimo. ¿Y hasta cuándo todavía está el conflicto? Hasta en el último día de la expiación está la lucha con Lucifer, ¿sí o no? ¿Cómo se representa a Lucifer? Como un macho cabrío. ¿Sí o no, hermanos?
Y a Jesús se le representa como otro macho cabrío, porque para poder vencer a Lucifer, el Señor tuvo que tomar toda su naturaleza y vencerla. O sea, tomó el asunto del pecado, no desde una oficina en el cielo, sino en su propia vida. Llevó en su cuerpo los estigmas del pecado y de la rebelión de Satanás por amor a nosotros. Lo hizo siendo hombre. ¿Están oyendo, hermanos? Por eso es representado como otro macho cabrío. Pero había un carnero que también representaba a Cristo en el lugar santísimo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Abraham estaba con el cuchillo a punto de sacrificar a su hijo, porque Dios se lo pidió, dame al tuyo, al unigénito, no me deja a Ismael, dame al hijo de la promesa, dame al tuyo, al que te gusta, al que quieres. Abraham tenía otros hijos, pero este es el que quiero yo, el de la promesa, y me lo sacrificas. Y entonces el hijo tuvo fe también, Isaac, porque se dejó también sacrificar, un hijo obediente, y le dice: papá, yo veo fuego, veo piedra, veo leña, veo soga, pero no hay cordero. Y entonces Abraham le dice: el Señor proveerá cordero. Y cuando llegaron allá, ya con el cuchillo en la mano, se lo iba a clavar en el pecho, ya lo iba a matar a su hijo. Y en eso lo para el ángel y le dice: para, no lo toques al muchacho, ahora sé que temes a Dios. Amén, hermanos. Ahora sé que temes a Dios. Imagínese usted tener que sacrificar a su hijo. Y entonces ahora sé que, ¿sabe por qué hizo eso Dios? Porque Él iba a entregar en sacrificio a su hijo por nosotros. Fue Dios el que le clavó el cuchillo a su hijo por amor a nosotros. ¿Están oyendo, hermanos? Pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por su Señor, ¿sí o no? Esos son los verdaderos adoradores. Esos son los verdaderos hijos de Abraham y judíos de Dios. Hombres y mujeres que están dispuestos a entregarlo todo por el Señor. Todo. Aquí no hay excusa que porque son jóvenes, que porque están muchachos, que porque... Mire, Alan y yo desde la juventud le entregamos la vida al Señor. No ha sido perfecto, no hemos sido santurrones, pero aquí estamos. Y necesitamos, aún ya de 40 y tantos años, necesitamos todavía el baño de la gracia de Dios. Y yo le digo, cuando Abraham miró que su hijo estaba salvado, volteó y encontró ¿qué cosa? ¿Qué miró cuando se volteó? Un carnero, y estaba enredado en la zarza. Estaba enredado en la zarza. Por eso se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo de fuego después. Porque el carnero se había enredado ¿dónde? En unas zarzas. Y el Señor vino a sufrir esos padecimientos, esas espinas. Se rayó todo en las zarzas. Sufrió por nosotros. Y ahora usted no se quiere humillar por el Señor. Ahora está dando excusas y peros al Señor Jesucristo. Cuando Él se humilló por nosotros y sufrió el castigo de nuestra paz, el Señor nos dio todo, hermanos. Quiero terminar. Por eso se sacrifica un carnero en el día final de la expiación. Porque el Señor entregó a su hijo no solo por Isaac, sino por todos los hijos de Abraham en todas las generaciones. Vendrán todas las naciones y se postrarán, dice la Biblia, y adorarán al Señor. Por los siglos de los siglos vamos a adorar. Vendrán de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice la palabra. Quiero pedirles un favor. Quiero hacerles un ruego. ¿Están oyendo? Quiero pedirles, por favor, que si usted sabe en su corazón que se tiene que volver a bautizar, usted bautícese. No le ponga más excusas a Dios. Si usted sabe que necesita bautizarse, bautícese. Pero pídale a Dios que le ayude a nacer de nuevo. Usted no puede seguir más en el pecado y la maldad. No puedes. Tienes que dejar esos utensilios. ¿Estamos claros? Quiero decirles algo. Jesús nos ama. En 1844 hubo un chasco porque el Señor no vino. Pero así se chasquearon los primeros discípulos. Pensaron que Jesús iba a ser rey y no se hizo, ¿verdad? Y después Pedro lo negó y Judas lo vendió y después dijeron que el cuerpo lo habían vendido, lo habían robado el cuerpo en la noche. ¿Cómo podía sobrevivir una iglesia así, chasqueada de esa manera? ¿Sabe por qué? Lo habían perdido todo. El templo fue destruido al final, pero el Señor les dijo: recibiréis poder. Recibiréis poder, les dijo. Y el poder del Espíritu Santo fue lo que hizo que la iglesia se levantara con poder, hermanos queridos. Pedro fue el primero que lo confesó en el día de Pentecostés.
Y le cumplió porque dijo, iré a la cárcel y a la muerte por ti. ¿Le cumplió Pedro al final, sí o no? Hermanos, Pedro fue encarcelado muchas veces lo metieron preso a Pedro por el Señor. Y al final entregó su vida en una cruz también. Hermanos, solo con el poder del Espíritu Santo usted puede hacer ese cambio en su vida. No lo puede cambiar ni nadie, ni nada lo va a cambiar. Esta iglesia no te va a cambiar. Tu bautismo no es por esta iglesia. Es por Jesús que te vas a bautizar. Por eso voy a hacer un llamado para que usted tome parte en el santuario. ¿Quiere ser un adorador verdadero? Comience de nuevo. No meta más excusas. A mí no me importa cuán trajeado viene usted aquí a la iglesia. Usted necesita el Espíritu Santo. Usted necesita nacer de agua y del Espíritu. Yo voy a hacer un llamado. ¿Hay algún alma aquí que no es miembro de la iglesia, pero poniéndose de pie le dice al Señor en esta mañana, Señor, yo me voy a bautizar, quiero nacer de nuevo, quiero entrar a tu lugar santísimo? Póngase de pie, yo voy a orar por usted. ¿Hay alguien en esta mañana? Amén. Un jovencito. ¿Hay alguien más? ¿Quién más le dice esto al Señor? ¿Hay alguien más que se quiere entregar a Jesús en el bautismo? Va a haber un bautismo después de este tema. Hay un bautismo en un río, ¿no? En un río, aquí va a ser el bautismo. Entonces, después del tema viene el bautismo. Pregunto, ¿hay alguien aquí que se quiere entregar al Señor en esta mañana? Póngase de pie. Yo voy a orar por usted. Las cosas de Dios son así. Cuando Él nació, no avisó y llegó. Cuando Él apareció, Él no avisó. Él tampoco va a avisar cuando regrese, porque te sorprendes. Si Dios te está llamando para que nazcas de nuevo, póngase de pie. Yo voy a orar por usted. Yo sé que hay más almas en este lugar. Póngase de pie. Y el Señor le va a ayudar a tener esa experiencia. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? No creo yo que solo por este niño el Señor vino a hacer esta obra aquí. Es hermoso que Él lo quiera hacer, pero es un niño. No tiene tanto camino recorrido como lo tienes tú y lo tengo yo. Por eso le digo, usted puede. Si Dios le puede tocar el corazón a un niño, ¿por qué no se lo puede tocar a usted? Póngase de pie. Yo voy a orar por usted. ¿Alguien más se va a bautizar aquí? Yo voy a orar por ustedes. Pero este es el tiempo de entregarnos a Dios. ¿Hay alguien más? Mira, hermanos, no es fácil negarse a sí mismo, porque el orgullo, que es algo que nos heredó el diablo, pues el diablo es el que inventó el orgullo. El orgullo es una cosa que nos hace no tomar decisiones por el Señor. Por eso Jesús dijo, el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. Por eso Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Póngase de pie. ¿Sabe por qué se ponen a consultar y a hablar cada vez que yo hago el llamado? Porque el Espíritu Santo le está diciendo que lo haga. Pero entonces usted se consulta en la carne y después dice que no y vuelve a sofocar la decisión. O sea, Dios tiene una lucha tan grande con personas aquí que necesitan nacer de nuevo y no lo quieren entender. O sea, todavía están cuestionando su salvación. Para otras cosas sí estuvieron dispuestos a ponerse de pie. ¿Por qué no se paran ahora por el Señor? ¿Estuviste dispuesto a unir tu vida a una persona? ¿Por qué no estás dispuesto a unirla a Cristo? Póngase de pie. Yo voy a orar por usted. ¿Hay alguien en esta mañana?
¿Hay alguien más? Voy a pedirle ahora a algún miembro de la iglesia. Si algún miembro de la iglesia, no puedo rogarles más, porque si ustedes no oyen la voz de Dios, menos la voz de un ser humano. Voy a rogarle a la iglesia, si algún miembro de esta iglesia siente que necesita nacer de nuevo y tomar el rebautismo, yo voy a orar por usted. Tome su decisión en esta mañana. Póngase de pie y yo voy a orar por usted. ¿Hay alguien en este lugar? Bendito sea Dios por el joven. Yo sé que el Espíritu Santo te tocó. Él estaba distraído al principio, pero el Espíritu Santo lo tocó. ¿Sabe por qué? Porque este joven fue escogido desde el vientre de su madre. Él predicaba de Jesús cuando era niño. Y la palabra de Dios está en su corazón. Y nadie puede resistir cuando es Dios el que nos llama. El que lo perdona de todos sus pecados es el Señor Jesús, que murió en la cruz. Todos tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿hay alguien más, además de este joven, que se entregue al Señor en esta mañana? Yo voy a orar por usted. Póngase de pie. El bautisterio está preparado. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, dijo el eunuco. No había nada. ¿Sabe qué impedía? Solamente si él no creía. Le dijo: Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bautizó. Pregunto, ¿podrá Dios tocar el corazón de otro joven en esta mañana? Dios lo va a ayudar a este joven. Tal vez su decisión es débil y es humana, pero el Dios eterno es poderoso para sostener a los jóvenes. Dios lo va a ayudar a él también. ¿Hay alguien más? Póngase de pie, yo voy a orar por usted. Yo sé que hay alguien más en esta mañana. ¿Hay alguien más, hermanos? Bien, aquí hay una visita en esta mañana que no se puede bautizar hoy porque tiene una lucha grande con su compañero. Él no ha querido buscar de Dios. No es culpa de esa persona porque él no ha querido buscar de Dios, pero ella sí está aquí y ha buscado de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie para que te bautices en algún tiempo que Dios necesite preparar esas cosas para ti. Pero la decisión tómala hoy. ¿Quieres hacer eso esta mañana? Póngase de pie, yo voy a orar por usted. Mileni, ¿quieres tomar esa decisión? No te estoy pidiendo que te bautices hoy, pero que lo hagas, que tomes hoy la decisión para hacerlo en el tiempo de Dios. ¿Quieres hacer eso? Amén. Póngase de pie entonces. Yo voy a orar por usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este joven también? El Espíritu Santo los está tocando a sus hijos. Yo no les estoy pidiendo, mire, algunos aquí no pueden bautizarse hoy porque pues no es culpa de nosotros ni de Dios, es que ustedes lo han retrasado, todos le han dado prioridad a otras cosas y no al Señor. Por eso le digo, ya que usted no puede, pero usted quiere, póngase de pie y dígale al Señor: no voy a poder hoy, pero lo voy a hacer pronto. Póngase de pie y yo voy a orar por usted. El Espíritu Santo está tocando hace rato a una persona aquí y la otra le pasa refrenando y diciéndole que no, como si la salvación fuera de los dos. Si la salvación es personal, ¿qué derecho tiene usted de decirle a una persona si se para o no? Póngase de pie, que yo voy a orar por esa persona. Yo sé que hay alguien más en esta mañana. Amén. ¿Hay alguien más? Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea el Señor por aquel joven también. ¿Quién más le dice esto al Señor?
Yo me tomo el tiempo y me pierdo estos minutos, pero prefiero perder este tiempo, no perderte a ti por la eternidad. Quizás este es el último tiempo que te dio el Señor. Quizás esta es la última oportunidad. No lo sabemos. No somos dueños de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Cada vez que rechazamos, el corazón se va endureciendo más y la conciencia se va cauterizando, porque ya nos estamos acostumbrando a rechazar al Señor cuando Él hace el llamado. Y esa es la blasfemia del Espíritu Santo, hermanos, porque Dios nos habla y nos dice, y nosotros seguimos diciendo no, y no, y no, y no, y no. Si es el Señor el que los está llamando, no es el diablo, es Dios el que les está pidiendo que se arrepientan. Ya le dijiste que sí al enemigo, ¿por qué no le dices que sí a tu amigo ahora, a tu Salvador? Póngase de pie, yo voy a orar por usted. Yo sé que aquí está trabajando el Espíritu Santo. ¿Hay alguien más en esta mañana? ¿Quién más le dice esto al Señor? ¿Hay alguien más? Bendito sea Dios. Otra persona se puso de pie ahora en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otra hermana, otra mujer que se entrega al Señor en esta hora. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Quién más le dice esto al Señor? Usted tiene años en la iglesia, tienes muchos años de estar unido a esta iglesia, pero no estás unido al Señor. Tú lo sabes. Pues esta es la hora de comenzar de nuevo con el Señor. Póngase de pie. Yo voy a orar por usted. No hay excusa para decirle al Señor, no puedo. Usted puede porque el Señor ya pudo por usted. Solamente toca que usted quiera entregar su corazón. ¿Hay alguien más? Pregunto por última vez. ¿Hay alguna persona aquí que poniéndose de pie le dice al Señor en esta mañana, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser bautizado? Póngase de pie. Yo voy a orar por usted. No sé si va a ser hoy, si va a ser mañana. No me toca a mí hacer eso, ni a usted, pero póngase de pie. Dígale al Señor que usted va a nacer de nuevo. Yo voy a orar por usted. ¿Hay alguien más en esta mañana? ¿Hay alguien más? Quiero pedir ahora a la iglesia en general, ustedes que ya aprendieron, crecieron en esta semana, conocieron los dos testigos, la verdad del templo, encontraron la tempestad que viene sobre este mundo, la carta de la Odisea, la respuesta de la mayoría en la carta. La mayoría es vomitada de la boca del Señor por ese rechazo. Es la última invitación. Pregunto, ustedes que ya conocieron esto en esta semana, por favor, los que vinieron toda la semana, quisieran ustedes poniéndose de pie decirle al Señor, no me voy a bautizar de agua, pero yo quiero ser bautizado del Espíritu. Quiero nacer de nuevo. Póngase de pie, yo voy a orar por esas almas que le dicen esto al Señor, que necesitan un cambio. Y yo le voy a pedir que vengan aquí al frente personas que le digan al Señor, yo estoy mal, yo tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi carácter, en mi vida, tengo que cambiar. Venga, yo voy a orar por usted. Yo sé que aquí hay personas que tienen cargos, pero necesitan cambiar, necesitan del Señor todavía. Póngase de pie, yo voy a orar por usted, aquí voy a orar porque Dios lo está llamando. Yo quiero que vengan estas almas que se pusieron de pie, el hermano, el jovencito, ven joven por favor. Mire, estos jóvenes están rodeados de muchas tentaciones, de muchas pruebas, porque el diablo quiere destruir a los jóvenes, porque el diablo sabe que los jóvenes son el vigor de esta iglesia. Este joven va a ser un evangelista, va a ser un hombre que va a predicar con poder y con fuego del Espíritu Santo. Miles de almas serán ganadas por ese joven. Este joven va a ser un instrumento de Dios, pero el diablo no ha querido eso. El diablo pone peros y algunos aquí se han acomodado a la religión y a la costumbre de venir aquí solamente. Vengan, yo voy a orar por ustedes. Vengan y díganle al Señor, yo tengo que cambiar. Estoy haciendo mal las cosas. Estoy actuando mal con mis hijos. Estoy actuando mal con mis nietos.
Estoy actuando mal porque no estoy dejando que el Espíritu Santo haga la obra en ellos como la hizo conmigo. Vamos a ponernos en tono con la palabra de Dios y a recibir lo que Dios nos dice en esta hora. Vamos a orar. Bendito sea Dios por estas personas que se arrepienten. Mira, hermanos, yo le digo la verdad. Sabe que tal vez algunos sentirán, este hombre habló con mucha autoridad y fuérzalos a entrar, dice la Biblia, úrgelos a entrar. ¿Sabe qué? ¿Por qué les hablo así? Porque nosotros no somos dueños de nuestro reloj. Nosotros no decimos cuándo es que vamos a nacer de nuevo. Eso es mentira. Eso es una obra del Espíritu. Y cuando usted no se paró, también ya le dio una respuesta al Señor. Le está diciendo, no tengo interés de nacer de nuevo. Tengo otra prioridad. Primero quiero arreglar esto y lo otro. El Señor le dijo, tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Si no te quieren acompañar tu esposa o tu novia o los demás a seguir a Cristo, tú sigue a Cristo. Primero Cristo, hermanos. Primero Cristo para que el Señor pueda venir a la iglesia. Por eso es que no crece la iglesia. Siénteseme allá, papito, por favor. Allá sentaditos. Por eso no viene Cristo a la iglesia. Porque el Señor necesita que ustedes nazcan de nuevo y no quieren hacerlo. ¿Cómo va a entrar el Señor a una puerta que no se le quiere abrir? Necesitan humillarse en esta hora. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? Vamos a ponernos de rodillas y a despedir esta reunión, hermanos. Padrecito lindo, te pido que nos perdones todos nuestros pecados. Ayúdanos a cambiar, Señor. Permítenos entrar a tu lugar santísimo. No somos dignos de ti, Señor, porque pecamos contra ti. Y tú eres un Dios santo. Pero anhelamos ser santos porque tú eres santo, Señor. Y no es por nuestros méritos, sino por el poder y la gracia de la sangre de Jesús, que fue derramada para que el pecador se arrepienta y deje de pecar y se vuelva a ti de corazón, Señor. Ayúdanos a abandonar el pecado, poniendo excusas y tapando con sábanas de justicia propia y apariencia. No vamos a quitar ese pecado. Solamente con la limpieza del Espíritu Santo y con el baño de la sangre de Cristo podemos ser limpios. Danos tu perdón y ayuda a la iglesia a nacer de nuevo, Señor. Te pido por este joven que se paró y por su familia y por sus seres queridos. Él está llorando porque tu Espíritu Santo lo tocó. Te pido por Mileni, Señor. Te pido por ella y su esposo, que no puede venir aquí por el alcohol, Señor. Ayúdalo a salir de ese demonio del alcoholismo, Señor. Permite que la iglesia ore por él para que él se libere de ese pecado y Mileni pronto podamos verla junto a su esposo bajar a las aguas del bautismo. Te pido también por los que se pusieron de pie, los jóvenes que se van a bautizar en esta hora, y por estos jóvenes que no pudieron ponerse de pie, Señor. Quítales todas esas cosas que ellos han puesto de por medio y que puedan primero ponerte a ti, Señor. Ayuda a Alan y a su esposa Erika, Señor, que vinieron a verme por el cariño que me tienen, pero vieron tu gloria también aquí otra vez. Bendícelos y que ellos entiendan que los has puesto en esta vida para cumplir tus eternos propósitos. Danos tu bendición y gracias por haberme restaurado, por haberme regresado a tu pueblo. No te merezco, Señor. Ya era mucho que me salvaras, ya es demasiado que yo estuviera aquí. Eres un Dios grande y misericordioso. No hay otro como tú, Señor, que perdona el pecado y olvida la maldad. Te amo mucho, Señor. Te agradezco todo lo que hiciste por mí y tu paciencia. Cuando yo me alejé más de ti es cuando más cerca estabas. Perdóname, Señor, por haberte deshonrado todos estos años con mis pecados. Ayúdame, Señor, a glorificarte con una vida nueva, no solo predicando, sino viviendo cada día lo que predico, Señor. Te pido que ayudes a estos niños, que ellos se arrepientan también, que entiendan que ellos deben cooperar en la casa obedeciendo a sus padres. Dales tu Espíritu Santo a todos los que oyeron.
Aquí hay una pareja de hermanos que necesitan el rebautismo porque ellos se apartaron del amor de sus hermanos y por esa razón cayeron en una potestad de división. Te pido, Señor, que hagas tu buena voluntad con estos hermanos y los transformes y los cambies y que ellos puedan hacer, Señor, un milagro en sus vidas, Señor, que los puedas perdonar. Te pido también, Señor, que bendigas al pastor Julio Morales y al cuerpo de ministros aquí en el sur de la conferencia del North Carolina, Señor. Gracias por habernos concedido este tiempo de amonestación y de reflexión para la iglesia. Perdona nuestros pecados, Padrecito lindo. Te pido por este pueblo que los salves y lo ayudes y que los quebrantes y los enmiendes, Señor, a tu camino. Los encomiendes en tu justicia, Señor. Manda a tus ángeles para que sean guiados. Quita todo espíritu de desamor y de engaño, Señor, en nosotros. Y ayúdanos a nacer de nuevo, Padrecito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.